Yo creo que estamos ahí, suficiente quórum para dar la clase. A ver, haciendo un poquito de memoria. Vamos a definir los objetivos o definir el objetivo que me interesa ahorita, hacia dónde quiero encaminar efectivamente la cátedra. ¿Qué quiero decir hacia dónde lo quiero encaminar? Primero, ténganlo bien claro y anótenlo. El objetivo fundamental ahorita de este punto del curso es definir qué es el derecho agrario, pero especialmente de dónde surge el derecho. Nosotros tenemos una claridad, por ejemplo, que la máxima aspiración del derecho agrario es la paz. ¿Y por qué define ese concepto de la paz el derecho agrario? Porque su preocupación es efectivamente la comida. ¿En qué situación estábamos? Tratando de encontrar dónde dónde definimos la aparición, dije, del hombre. Porque tenemos que estudiar el origen del hombre. Ya hablamos sobre algunos aspectos sobre la edificación, si quieren ustedes, bajo la teoría y la premisa de una teoría como el Big Bang, que por explosiones galácticas, bueno, nosotros gozamos hoy de una galaxia y tenemos un planeta que es rocoso, que se encuentra ni cerca del Sol, ni lejos del mismo, justos, donde el agua no se evapora, donde el agua no se congela totalmente. Entonces, y razón planetaria no solamente es para la Tierra como tal, es importante entender, dije la vez pasada, cuando ustedes se meten a estudiar los sistemas planetarios, solo nuestra galaxia tiene millones de soles y cada sol tiene su sistema planetario como tal. Bueno, eso yo creo que ya lo explicamos de alguna manera, será cuestión de ustedes cómo puedan avanzar al respecto, pero el escenario más importante es, como dijimos, llega un momento que la Tierra como tal, a partir, dije, de los escenarios de primariamente ser un planeta candente, o sea, caliente, y ser objeto precisamente de un cometa cargado de hielo, de agua, dieron condiciones para que apareciera vida. Y estamos hablando de un planeta que más o menos se define de 4.500 millones de años. Y se habla que la primera evolución del ser humano, o la especie esa, porque no se puede hablar de ser humano, tiene 1 millón de años. Solo por identificar alguna situación. ¿Qué coincidimos al final de cuentas? Dijimos que el hombre aparece en un momento dado. Ya les dije, si quieren llevar todo el proceso evolutivo de las especies, van a ir a definir que el llegar a una especie como el ser humano es lo más elevado de la evolución o la parte evolutiva de la naturaleza y la vida del planeta como tal, la especie humana como tal. A veces es un poco complicado, dije, porque todavía quitarnos de la cabeza que nosotros somos todavía parte de un maniqueo o una manipulación ideológica o una manipulación del conocimiento acerca del origen del hombre por otros contenidos y conceptos que no se pueden probar y que solo lo podemos generar por una conducta personal. No sabemos si nuestra conducta personal en nuestra creencia es porque nosotros somos sabios
químicos, científicos, sino simplemente damos una opinión con el poco o nada de conocimiento que tenemos sobre la evolución de la propia humanidad como tal. Esa es una realidad que hay que concebirlo. Bueno, ¿qué dijimos en la última clase? ¿De qué hablamos? De que el hombre aparece en la naturaleza y ese espécimen que pudiera considerarse que es la especie que nosotros derivamos de ellos, simplemente aparece, y las condiciones con que aparece en el planeta son condiciones de una especie animal como cualquier otra especie que haya pasado ahí. Ya dijimos, y le dije, no me lo vayan a poner, si a alguien se le ocurre decir en el examen que yo dije que el hombre fue echado del paraíso, le pongo 0 o tal vez lo expulso de la universidad, es broma. Es entender que el hombre aparece. ¿Cómo era ese hombre? Dijimos que no llevaba tarjeta de crédito, ni teléfono, ni chance. Simplemente miremos cómo pudo haber sido el planeta en esa época. ¿Y cuál fue la primera esencia que definimos precisamente en el estudio del ser humano? Bajar. Hablamos de modos de producción. Ya vamos a hablar de lo que es un modo de producción, aunque de hecho ustedes lo deben de saber. Son las formas en que el hombre produce la comida históricamente. Hay un modo de producción capitalista, hay un modo de producción feudal, un modo de producción esclavista, un modo de producción primitivo. Son formas de producir, no es lo mismo la forma en que se produce en el capitalismo, en la forma que se produce en el feudalismo, la forma en que se produce en el... No es igual. O sea, la historia ha dado cambios cualitativos a lo largo de su historia, que viene empujando precisamente el desarrollo de la humanidad y del hombre y la formación de la sociedad. Yo vuelvo a insistir. Cuando me refiero a hombre, compañeras, las compañeras mujeres, no es una exclusión del valor de especie, de género humano. Yo hace poco vi ahí en esa cuestión del TikTok, y aprendí de una niña, cuando le preguntan, no sé si ustedes lo han visto, acerca del hueso que identifica el género hombre y mujer. ¿Ustedes saben cuál es ese hueso? Hay un hueso específico que define qué es hombre y qué es mujer, solo por el hueso. ¿Será la pelvis? Exacto, la pelvis. Y ese escenario es bien importante comprenderlo, porque esa concepción de hombre y mujer da como resultado toda una definición evolutiva a per se. Y ya dijimos que ese personaje o esos personajes se debatían en la naturaleza para poder vivir. Vivían de cadáveres, de raíces, de lombrices. Vivían escarbando. Preguntaba cómo era su fisonomía. Tenían chumpa, tenían suéter, no tenían cómo cobijarse. Si alguien me dice que se ponían papelitos o hojitas adelante y atrás, carajo con eso. Estamos hablando que nació peludo. Era fría la sociedad, altamente fría. Todavía podrá alguien cuestionar esa situación. Seguramente que lo más importante es que también hoy hay elementos para llegar a la conclusión de por qué eran esa parte de la historia de la Tierra. Prácticamente lo que existía era una helada tremenda. Y las heladas también mataron especies. Y estoy hablando de la evolución del hombre
posterior a la eliminación de los grandes reptiles, los grandes dinosaurios. Toda la especie desaparece como consecuencia de una explosión al ingresar precisamente un meteorito que levanta de alguna manera. Y eso no es la primera vez. Hay una historia del volcán de Krakatoa. ¿Así es, Mario? Sí. Krakatoa es, ¿verdad? Krakatoa. Un volcán que al estallar cubre como 3 meses. Se pone negro el cielo en todo el planeta. Varió totalmente la definición del escenario de la concepción química y biológica y natural del planeta. ¿Cómo entonces ese personaje, dije, que se encontraba desprovisto de la naturaleza hasta cómo de protegerse y que tuvo la obligación por sobrevivencia de vivir en los árboles, dijimos? ¿A cómo se le llamó esa cultura, compañero? No me quiero quedar hablando solo, a ver si algo que se quedó en el ambiente. La infancia del género humano. Sí, pero ¿cómo se llama la cultura que desarrollaron arriba de los árboles? Arborícola. Una cultura, Arbolícola. Sí, sí. Y en esa cultura se desarrolla precisamente ese contenido que hablaba la compañera de la infancia del género humano. De no saber quién soy, no saber del día, no saber de la noche, no saber lo que es el aire, no saber de por qué una mujer da vida. Entonces los escenarios para poder comprender el derecho no puede estar fuera del inicio de la sociedad. Porque ¿qué normas tenemos acá en este momento? ¿Habrá alguna norma? ¿Qué piensan ustedes? Ya en la cultura arborícola. Ya dijimos, bueno, cuando nosotros hablamos de que esa cultura arborícola que dio como resultado la sobrevivencia por miles de años en las copas de los árboles, también el hombre, también la especie humana, más bien dicho, desarrolla toda una cultura. Ya hay expresiones, comunicación, desarrolla su propia naturaleza. Se habla hasta de una cola prensil, o sea, cola. Se habla de las manos poderosas, grandes, como los orangutanes. Porque el hombre se trasladaba de un lugar al otro arriba de los árboles. Pero llega un momento dado y tiene que bajar. ¿Y por qué bajó el hombre a la tierra? Por comida. Comida. No me tuvo que bajar. Y ya no regresó. Pero esa cultura dio como resultado una unidad más fuerte. La comunidad primitiva que bajaron, pero a agarrar palos. Y se bajaron en Mara para poderse defender del tigre dientes de sable. En Mara. ¿Qué tigre puede aguantar a 100 personajes con palos dándoles? O sea, se aprende y se valora una nueva fuerza que es la única oportunidad que tiene la humanidad de poder vivir. No hay otra, que es precisamente lo social, las relaciones sociales. Por ejemplo, yo les digo otra vez, miren todo lo que tienen enfrente de su casa. Si eso no existiera, ¿pudieran vivir? Todo lo que tienen enfrente. Yo considero que sí, licenciado, porque algunas cosas son necesarias y otras son así como que ya parte de lujo, ¿va? Si no hablamos de eso, pero sí necesitamos algunas cosas que son primordiales, ¿verdad? Para nuestra existencia. Dígame qué. Por ejemplo,
la comida, como estábamos en el tema, ¿verdad? Eso es lo primordial, ¿va? Y para, pero y para la comida. ¿De qué comida? ¿Qué comida? Sí. Si hablamos aquí, ajá, diga. De las cajas de cornflakes. No tan necesariamente, ¿verdad? Como serían los granos básicos. Dígame, pues, ¿cómo? Por ejemplo, frijol, maíz. ¿Pero cómo produce usted el frijol, el maíz y esto? ¿Cómo lo produce usted? Eso se produce bueno, yo no lo produzco en este caso, pero quienes lo producen, es trabajando, ¿verdad? Trabajando, cultivando la tierra, ¿verdad? Y todo, arando la tierra. O sea que siempre es un proceso, ¿verdad? De todo eso, para que llegue a nuestra mesa cierto alimento. Lo que quise decir que usted, con todo respeto, no, mire lo que le voy a decir. Usted se moriría de hambre, porque todo lo que le llega a usted es por procesos productivos de otros hombres. Todo es relaciones sociales. Todo. O sea, la humanidad no puede vivir si no tiene relaciones sociales, ya sea directas o indirectas. Ese valor individualista, ideológico que se habla de que el individualismo y la libertad, ¿qué más lo que dicen los de extrema derecha de este país? En términos de valores y desarrollo humanitario, no tiene ninguna solidez científica. Porque nosotros vivimos no por individualismo, sino por la colectividad. A ver, Emerson, usted tiene la palabra. Iba a decir algo, Emerson. Sí, licenciado, tenía desactivado el micrófono. Que esos procesos productivos que realizan personas específicas dentro de una sociedad y que son aprovechados por otro grupo muy, muy grande de la sociedad, prácticamente por toda la sociedad, es a lo que Adam Smith le llamó la mano invisible. Es un concepto económico donde todos se aprovechan de lo que producen los especialistas. Ahora, cuando uno habla de Adam Smith, es bien importante lo que dice el compañero y dejémoslo ahí en el tintero, porque estamos hablando de un escenario que empieza aproximadamente en los años 1800, por decir algo, donde las teorías del valor economicista, precisamente del capitalismo, también asume valores con asideros profundos para sostener una economía como la que se maneja. Pero está bien lo que me dice el compañero, pero retrotraigamos más la esencia para ir a buscar en el pasado, más allá, lo que efectivamente estábamos hablando. No puede existir la humanidad si no es porque existimos en colectividad. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que tienen ustedes a la par que hayan hecho? Que no sea proceso productivo de miles de personas. Si yo me pongo en los zapatos que ustedes tienen ahí, ¿quién hizo los zapatos? Un zapatero. ¿Y quién destazó la vaca? ¿Y quién consiguió las herramientas para poder pelar la vaca? ¿Y quién pastoreó la vaca? ¿Y quién hizo las botas del que pastoreó las vacas? Son miles de procesos para llegar a obtener precisamente el par de zapatos que ustedes tienen ahí enfrente. ¿Entienden eso, compañeros? Perfectamente, licenciado. Ok. Entonces, cuando nosotros vayamos ahí, el hombre baja y se enfrenta. ¿Qué pasó al enfrentarse a la naturaleza? El hombre empieza a caminar, se da las primeras organizaciones sociales, la manada primitiva, la horda primitiva, ya manejarla en cuevas. El hombre descubre el fuego, dijimos, hasta ahí vamos, descubre el fuego. ¿Qué le sirvió el fuego? ¿Cómo lo descubrió? No lo sé. Posiblemente por la erupción de un volcán o posiblemente por algún calentamiento ya saben, cuando se calienta algo en el bosque, las ramas de abajo, o sea, la pasto de abajo, pues ni modo, se pone más
o por un accidente, y claro, por 1000 razones, el hombre descubre el fuego. Y al descubrir el fuego, lo importante es que esta especie en desarrollo del planeta, por primera vez una especie, somete a su voluntad una ley natural, un fenómeno natural. Entonces ya el fuego le sirve al hombre para calentarse, para cocinar, inclusive le sirve como método de defensa. Ya se puede al tigre antes por sí solo con antorchas poder sacudirse ello. Y el hombre evoluciona. Pero el hombre no se queda ahí. El hombre camina y va caminando y va caminando. Pero tampoco se estanca. El hombre aprende, decía, a caminar. El primero se iba en un pantano, dije, el segundo también, pero el tercero por pendejo. No se iba a llevar una mascota, el primero tal vez, el segundo, no. El hombre, nosotros estamos formados históricamente con prueba y error. Prueba y error, toda la vida ha sido así. Y ha consolidado el mundo, ha consolidado la humanidad, nos hemos consolidado como personas hoy por todos esos escenarios que yo estoy tratando. Y hasta acá yo no les he hablado de Dios. Y sé que todavía estarán esperando esa discusión muchos compañeros de ustedes y querrán discutir conmigo este tema, que no va a haber ningún problema, pero no les voy a permitir que se olviden de lo que hemos venido desarrollando en este momento. Si no, no tiene sentido. Ningún sentido tiene. Sí, Víctor, micrófonos, compañero, ahí está. Sí, licenciado, actual que nuestra compañera Sharon creo que tiene sentido el micrófono, entonces está interrumpiendo un poco. Por eso fue, licenciado. Que siga mejor. Gracias. Un segundito, por favor. Te parece multa de tránsito. Por eso no deja. Pero hay que alegar porque dice que fallan zonas. Sí. What the fuck? ¿Qué? Estoy enferma. ¿Qué? Chero, el compañero, su micrófono, por favor. Chero, el micrófono. Chero, tu micro. Ese micrófono. Perdón, compañero, yo soy el responsable. Decía entonces que no se queda ahí, va evolucionando. Pero el hombre camina de un lugar a otro en temas, por ejemplo, de cazar animales. Quienes hemos tenido la oportunidad, y no es por presumir, digo aquel, pero muchos creen que el meterse a una selva o a un bosque es como eso que miran en la tele, de esos que sobreviven. Cuando ya se lo está llevando la gran diablo, agarran el teléfono para que lo lleguen a traer. Una sobrevivencia en el campo no es sencillo. Los animales son los que a uno lo miran. Uno no mira ningún animal ahí. Los animales tienen más olfato, más vista y más oído que el ser humano. Y cualquiera me diga, bueno, yo he agarrado un conejo, yo he agarrado un pájaro. Yo no digo que no hayan habido cazas, pues, pero lo normal es que cualquiera que no tenga experiencia en una vida de esa naturaleza se va a morir ahí. Pero el hombre aprendió a vivir. Y llegaba a terrenos donde había abundante comida
bastante agua, pero un buen tiempo. Al cabo del tiempo se trasladaban a otro lugar. Y lo mismo hacían. Habían aprendido a hacer cestos. En ese tema también hay que ver que el hombre, les dije, y no se les olvide porque es pregunta de examen, que cuál es la diferencia más exacta, le dije, entre el hombre y los animales. ¿Cuál es la diferencia más exacta? El hombre hace uso de la razón. ¿Será que los delfines no razonan? ¿Qué dicen, compañeros? Contéstenme. Yo opino que los delfines y todos los animales actúan por instinto, pero los humanos somos los únicos seres vivos capaces de tomar una decisión y por medio del razonamiento. Está bien su... Vamos a ver, Brenda. ¿Qué dice Brenda? Buenas tardes, licenciado y compañeros. Pues en mi forma de pensar es que el único que tiene el uso de la palabra, el ser humano. ¿Y los loros no hablan? Bien, si uno les enseña, sí hablan. No, yo dije la diferencia más exacta. Porque sí, he leído, porque hablamos, pero también el loro habla, pues, pero ¿cuál es la diferencia más exacta? Los humanos utilizamos ropa. Que los humanos son los únicos que trabajamos por nuestra comida. Usamos el raciocinio o luchamos para vivir en una sociedad. Bueno, y los animales luchan para vivir en su sociedad o en su raza. Pues, por eso yo les preguntaba, fíjense pues, por eso les decía el concepto que ustedes tienen de sociedad, que lo sacan de Google. Y por eso les preguntaba si un alicate es parte de la sociedad. Licenciado, podría ser que tal vez el hombre es el único que transforma su entorno, su ambiente. O también los animales, también lo transforman. Se lo voy a definir de una vez. Me entretengo aquí para obligarlos a pensar. Todos los animales transforman su naturaleza, su entorno. Todos. Pero seguimos. Que alguien dijo ahí, el hombre es el único que tiene ropa. ¿Cierto? ¿Y cómo se hizo la ropa? ¿Qué se requiere para hacer ropa? De las pieles de los animales. Herramientas. Algodón. Contempla todo el proceso de producción. Lana. Proletarios. Miren, pues, ustedes se están guiando por la luna, no, hombre. La diferencia exacta es que el ser humano es el único animal con capacidad de crear sus propios instrumentos de trabajo. No hay otro. Si ustedes miran a un chimpancé haciendo una computadora, vuélenle la cabeza porque nos va a llevar la gran diabla el día de mañana. Porque las especies están para sobrevivir, para comerse hasta los seres humanos. ¿Ustedes creen que esa enfermedad, esa porquería de virus que se nos vino a meter al planeta, no es un objetivo, si quieren ustedes pensando, pero su objetivo es permanecer vivo en el planeta y no importa quién se lleve por de frente? O sea, el ser humano todavía está sujeto a desaparecer como especie. Y no, bueno, pero continuando, el hombre aprendió a hacer arcos y flechas, aprendió la honda, aprendió a hacer cestos, aprendió que
algunos animales que no tenían necesidad de matarlos, que atrapaba, los llevaba vivos. Empezó a haber algo más. Pero en ese traslado de un lugar a otro, permítanme, compañeros, que estoy un poco ocupado en un tema. ¿Alguien escucha el link o se me parece? ¿Oye? Dijo que esperáramos un momento. Gracias. Compañeros, una pregunta. No hay ningún material de agrario que hayan compartido, ¿verdad? Solo el libro en WhatsApp. Gracias. ¿Lo tiene ahí, compañero? Sí, ya, gracias, Lick. Ok, este libro es bien importante porque desde el inicio empezamos a hablar, estamos hablando exactamente lo que estamos definiendo acá. Ese es el manejo desde el índice. Es exactamente lo que yo estoy poniendo. Bueno, ¿qué decía? ¿Dónde me quedé? ¿En qué estábamos? Ah, bueno. El arco. Que el hombre se traslada de un lugar a otro. Traslada. Pero aquí viene una parte especial que no pueden dejarlo y lo tienen que anotar, que es especialmente entender esa forma de cómo avanzan las relaciones sociales de producción. En cada lugar donde el hombre, donde la comunidad, perdone por la insistencia de hombre, la comunidad se parqueaba o se quedaba, los restos de las frutas, de lo que comían, se quedaba ahí tirado, lo tiraban ahí, y en ese trajín de dar la vuelta por otros campamentos, y regresaban a la mujer, y aquí es donde entra, pónganle, la época del matriarcado. ¿Ya la notaron? Vamos a hablar de la época del matriarcado. ¿Y qué pasó en la época del matriarcado? A ver, compañeras, si alguien tiene esto, porque seguramente que ya lo ha visto. La mamá tenía el mandato como que de la familia, porque el papá se iba a trabajar y ella era la que se encargaba de producir. Y había mamá y papá, pues. Pues sí. Era una familia patriarcal, ahí todos para una y una para todos. Licenciado, sería donde la mujer toma auge dentro de los grupos o tribus, con el hecho de que ya dentro de los grupos existe la promiscuidad, entonces no hay por decirlo así, no hay algo certero de quién es hijo de quién, entonces por lo tanto solamente se sabe que los niños hijos de quiénes son, ¿verdad? Y ahí es donde ellas tienen ese auge. Así es. Miren, lo que usted está diciendo es virtuoso, porque el hombre no sabía de por qué salía vida de la mujer. Simplemente daba vida. Y la mujer era considerada en ese momento, por ese valor de la infancia del género humano de desconocimiento. El hombre no sabía del porqué del cielo, la razón del día y la noche, el porqué de la lluvia, el porqué de los niños. Eso lo fue aprendiendo. Y a la mujer le dio esa connotación divina. A la mujer le dio la divinidad
precisamente por ese razonamiento. Pero no, eso no fue la condición vital para considerar la época del matriarcado. Porque ¿qué es lo más importante para poder vivir, compañeros? La comida, Lick, y la mujer recolectaba comida, entonces se convirtió en la... Yo pensé que iba a decir la mujer y la comida. No, hombre, sí, es decir, primero entendamos ese concepto, ¿no? Que la mujer tenía esa concepción, pero además la mujer descubre, gracias a la absoluta inteligencia femenina, no se va a discutir absolutamente nada, que la mujer es brillante e inteligente, y aquel que opine lo contrario lo expulsamos de la universidad. ¿Creen, compañeros, que así sea correcto? Sí, Miren, ¿por qué planteo eso? Porque la mujer descubre que lo que se comían volvía a crecer. ¿Y qué significó eso? Antes éramos nómadas, deambulábamos de un lugar para otro, pero en el momento que la mujer descubre, anótenlo, la horticultura, una microhortaliza. La mujer descubre la horticultura y se da cuenta que ¿por qué diablo va a pasarse a otro lado si ahí está la comida? No tiene necesidad, si comer era algo casuístico, la naturaleza era muy recia precisamente con la especie humana, las comunidades, porque no era sencillo. Ya estamos hablando aquí, si quieren ustedes, el desarrollo del resto de las especies, ya llegamos hasta tener mamuts, ya empezamos a ver animales más grandes y el hombre ya ha tenido suficiente experiencia en ese deambular, pero la mujer encuentra una fortaleza en el término de garantizar la comida, porque se vuelve la tribu sedentaria. Fíjense pues la diferencia entre nómada y sedentarismo. Y estoy hablando de escenarios prehistóricos. ¿Qué es la prehistoria, dijimos, compañeros? ¿Qué es la prehistoria? ¿Qué tal, Lick? Muy buena tarde. Buena tarde, Lick. Según lo que se platicó en la clase anterior, es de que la prehistoria es el periodo de la vida humana anterior a los documentos escritos. A cualquier condición escrita, inclusive en las cuevas. Correcto. Aquí estamos llegando a alcanzar el conocimiento gracias a la historia, a la paleontología, a la sociología, a la arqueología, gracias a fundamentos químicos, aproximaciones, ¿no? Esos son vital poder comprender para llegar a redefinir e ir como concluyendo esto por definiciones que no hay una aproximación diferente a la que estamos explicando ahorita en este momento. No hay otra. Entonces la mujer no solamente es divina por el hecho de dar vida e incorporar nuevos elementos para la sociedad. Independientemente de eso, la mujer garantiza la comida permanente de la tribu. Es una tribu, ahí está la comida. Ya no tiene necesario ir a correr por otros lados. El hombre aprende a hacer un cerco, a meter gallinas, a meter cabras y por supuesto a preparar mejores arcos. Descubren algunos minerales, descubren la rueda, empiezan a perseguir efectivamente los mamuts y se está probado que
perseguían mamut y los desplomaban o los desbarrancaban para encontrarse en el fondo de barranco. ¿Qué se encontraba en el fondo de un barranco al desplomar a los mamuts? ¿Qué encontraban ahí, compañeros? Comida. Carne. Permanente carne. Y también vestimentas. Los cueros, la piel de los animales. Pero por supuesto que cuánto no pueden esos animales, ¿acaso había refri pues, para guardar la carne? No, la carne está. Agarrar nomás que se podía, se comía, se pelaba y tenían ahí algo para vivir. Pero ahí estaba la otra comida permanentemente, dirían los compañeros, los frijoles y el arroz. Ya estaban ahí. Y se pueden imaginar ustedes esa evolución histórica de que la humanidad era eso, una tribu nómada, solo caminando. Después se estabiliza y después garantiza su alimento. La mujer tiene ese desarrollo sí, Dora, parte de cómo hacer que la comida generara más tiempo. Cualquier cosa se inventaron para tener ese tema de poder guardar la comida. Pero vayamos otra vez al sentido del desarrollo de las fuerzas productivas. Porque yo hasta aquí no he hablado ni de instrumentos de trabajo, la fuerza de trabajo, el objeto de trabajo. Yo no he hablado ni de sociedad, no he hablado de derecho, no he hablado de política, no he hablado de Dios, no he hablado más que el resultado de que el hombre está viviendo. ¿Por qué? Porque tiene que comer. El hombre lo más es comer. ¿Para qué salen ustedes de su casa? A trabajar. ¿Cuál es el sentido de trabajar? Buscar comida. Si no comen, se mueren. Y nosotros, y no se desprendan nunca de las relaciones sociales indirectas que permanece constantemente en nuestro quehacer diario. Estamos relacionados con los chinos, los rusos, los gringos, los alemanes, con quien quiera. Tenemos relaciones. Bueno, ya tenemos entonces que el matriarcado es la condición política que genera en la mujer una representatividad para administrar, si quieren ustedes, la comunidad. La mujer es la que tomó el mando de la conducción de la tribu por los mismos razonamientos que dije de la deidad, de considerarse divina, además de dar carne, de dar comida. Eso es bien importante. Ahora, también anoten que el matriarcado se da por razones de edad y sexo, no solo por la mujer, sexo por esa condición de mujer, pero la edad es importante, porque los ancianos y los niños se quedaban precisamente al resguardo de la comunidad, que era efectivamente esa razón social, pero el quedarse en la comunidad implicaba en ese momento también cultivar un área, el saber que ahora ya puedo definir que puedo cultivar algún vegetal, ya tengo ahí mis plantillos, ya se dedican a hacer cestos, o sea, no vayan a pensar que la casa mayor alimentarios no era así, pero ya había un ciclo permanente de evolución social que daba por sentado que esa sociedad o esa comunidad estaba caminando en ese momento. Entonces, entiéndase que la edad y el sexo dieron como resultado, sí, niños y ancianos, mujeres embarazadas, pero independientemente de que ya dije de la mujer en cuanto a la garantía de la comida y el dar vida,
le daban y le generaban un estatus de orden político a la mujer. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? A ver, Victoria. A ver, Victoria. ¿Licenciado? ¿Qué es el matriarcado? Es la condición política que genera en la mujer en la conducción de la tribu al dar vida. Pero deme un discurso. Sí, es el auge y el auge de la mujer dentro de las tribus. También por los factores de dar vida. También por haber descubierto lo que es la horticultura, para que posteriormente también se vaya dando lo que es la selección de semillas para poder ir mejorando lo que son los alimentos. ¿Alguna otra compañera? Le quise preguntar a la compañera para que tengan bien claro ese tema. ¿Alguien más? Sí, Maite Barrios. Buenas tardes, licenciado. Que el matriarcado se da por edad y sexo. ¿Y? Edad y sexo. ¿Y qué más? Y también porque se volvieron sedentarios y pues ellas eran las que se quedaban al cuidado de los niños y de los ancianos. Ah, mira. Le estás poniendo mucho dineral, mucha Barbie. Es cierto, porque un niño y un anciano ahí estaban. Pero fundamentalmente era el escenario de la comida. Fundamentalmente eso. Bueno, tenemos esa claridad. Ya estamos hablando que los instrumentos de trabajo posiblemente ya haya una comunicación más fluida. Ya el hombre ha perdido el pelaje, ya ha perdido, si quieren ustedes. Estamos hablando de miles de años pasado de lo que estamos hablando ahorita. Ya el hombre articula, ya se comunica, ya puede haber otros razonamientos. Pero llega un momento que entra lo que es el patriarcado. ¿Y cómo es que aparece el patriarcado? ¿Y cómo es que se define el patriarcado? ¿Alguien? A ver. Sí, Victoria. Licenciado, ahí sería lo contrario, ¿verdad? Donde ya, si no estoy mal, creo que son por los avances también en la creación de las herramientas y también porque ya se va pidiendo o exigiendo lo que es una paternidad segura. Entonces es donde ya hace que el hombre vaya formando lo que es la propiedad tanto de lo que son las herramientas y de la misma forma, creo que por lo mismo era de que él exigía lo que era una paternidad para saber quiénes eran hijos de él. Y habían registros ahí ciudadanos. En ese entonces no, pero sí era ya algo mucho más rígido. Donde ya, por ejemplo, ya... ¿Sí? Entiendo lo que me estás diciendo, pero tu mente todavía está muy formal. Tus 25 años que tienes, y estamos hablando de hace 4.000 años, hace 3.000 años. Hay que tener la mente de 3.000 años, la mente del hombre primitivo, para poder comprender lo que estamos hablando. No llevar lo que tenemos de aquí para allá. Al contrario, tenemos que jalar de allá para acá. Pero lo importante de esto es, y por eso es que la pregunta es, ¿cómo es que el hombre
alcanza a dominar políticamente la comunidad? ¿Cómo es Por que la no fuerza. alcanza? ¿Sí, Juan Pablo? Licenciado, podría ser por la fuerza, ya que estando en un solo lugar, pues eran más susceptibles a ataques de otros hombres. A ver, Stephanie. Licenciado, yo creo que es porque se dieron cuenta que ellos podían hacer instrumentos para matar animales y entonces ellos tenían la fuerza necesaria para ir a matar y conseguir instrumentos de eso. ¿Y la mujer no puede hacer instrumentos? Sí, pero ellos no tenían la fuerza para ir a matar, no sé, un rinoceronte o algo así. Y entonces ellos se dieron cuenta que podían llevar comida a sus casas de otra manera, no solo de cultivos. Entonces, utilizaban la fuerza para eso. Vamos a ver, Emerson. El hombre, pues inicialmente se tenía que enfrentar a otras especies, a otros animales salvajes. Entonces el hombre, por su condición física más robusto principalmente que la mujer, entonces era el encargado de enfrentarse a esas bestias, o sea, tenía que hacer la tarea más difícil de utilización de la fuerza bruta. Entonces el hombre, por ser más fuerte, era siempre el campeón, iba a la tarea, a la selva, al combate y moría o vivía para poder ser considerado fuerte, y por esa manera fue que fue adquiriendo un predominio sobre la mujer. Miren pues, aquí sí tiene que ver algo el concepto de la fuerza, pero no en la forma en que lo están manejando. Yo siempre hago esta pregunta, ¿quién es más inteligente, el hombre o la mujer? No me contesten, porque yo tengo mi respuesta. Por supuesto que la mujer, ¿o no, compañeros? ¿No es más inteligente la mujer que el hombre? ¿Qué les cuesta decir que sí por galantes caballeros, hombre? El hecho, lo pongo de esta manera, y siempre lo pongo como una especie de valorar alguna, no broma, porque no es así, pero ¿qué es lo que sucede en el caso del hombre cuando él, yo lo hablo a son de broma, me recuerdo que le decía en una clase anterior que el hombre llegaba con las manos vacías a la casa y a la mujer le somataba uno un plato, huevón, no traes nada. Me imagino que a la otra le llevas la comida y a mí nada, ni a tus hijos. Estoy dándole un tremendo repasón a esto. Y llegó un momento que la mujer le dijo, ¿por qué diablos no traes nada? ¿Por qué no te pones a trabajar aquí conmigo? ¿Qué significó eso? Aquí a la par mía vamos a trabajar. Y aquí entra el escenario, no estoy hablando de inteligencia, sino de fuerza. ¿Quién es más fuerte, compañeros, el hombre o la mujer? El hombre. La mujer. Quiero copiar el hombre. Y quiero con las mujeres para no tener ninguna diferencia. ¿Aceptamos que el hombre es más fuerte que la mujer? Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí. Depende en qué, Rick. Sí, depende en qué. A ver, dime uno. Físicamente, sí. Bueno, en eso estamos hablando. Que el hombre es más fuerte. ¿Qué es lo que cuando nosotros definimos por qué quiero llevar esto a ese campo? Si ponemos precisamente a que la mujer le dijo, vos aquí vas a trabajar a la par mía, y puso dos predios iguales, ¿verdad? 1 y 2. Bueno, vos agarra aquel pedazo y yo agarro este pedazo. Vamos. ¿Quién produce más ahí? Si vamos a sembrar maíz, ¿quién produce más? ¿El hombre o la mujer?
El hombre tiene más fuerza para cultivar el campo. Por su manera de cultivar. Compañeras. Sí, que el hombre. Miren, pues, lo que quise decir con esto es que cuando la mujer se vino a dar cuenta, lo que ella producía eran 25 libras de comida. Y el hombre, cuando terminó de producir, apareció con 100,000 libras. El hombre aportó más, pues. El hombre aportó más comida. Se dio cuenta que la mujer no trabajaba para nada, era el hombre el que trabajaba. Con fuerza. Produjo más. O sea, había más comida. El hombre ya no desarrolló la simple horticultura, sino que ya se metió a agriculturizar o generar una poco más para garantizar más producción para la comunidad como tal. Pero por razón de fuerza, no por cuestión de intelecto. Entonces el hombre le aportó más. Entonces ya le dijo a la mujer, bueno, aquí está lo que te tengo que dar y ahora le puedo dar hasta la otra. No, ese ya es parte de una jalada. Pero aparece en su esencia que el hombre al producir más también se da cuenta en esa razón de orden genético, también el hombre descubre que la mujer no tiene nada de divina. Absolutamente nada de divina. El hombre descubre que el divino es él, nosotros. ¿Y por qué somos los divinos nosotros, compañeros? Pero si es, díganme, contesta, compañeros, ¿por qué no somos divinos nosotros y no las mujeres? A ver, compañeras. Solo por la fuerza de trabajo, nada más. No. Es el hombre el que lleva la semilla de la vida. Es el hombre el que puede embarazar 1,000 mujeres si quiere. Es el que lleva la pepita de la vida. Entonces el hombre se da cuenta que la mujer no tiene nada que ver, que es el macho el que lleva la razón para seguir adelante con el tema. Y ustedes van a encontrar grandes, por ejemplo, epopeyas, grandes escenarios que se hablan, por ejemplo, de las luchas de los hombres que al principio, como no había comida, se comían, eran antropófagos, conquistaban una tribu y se comían, bueno, me imagino que se comían a las viejitas y guardaban a las patojas para más tarde, las incluían dentro de su concepción comunitaria. En un momento dado que el hombre dice, un momentito, aquí el que produce soy yo y el que pone a parir mujeres soy yo. Entonces se da un razonamiento que se le conoce como, políticamente, como el patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? No me vayan a poner que la mujer consideró divino al hombre, por eso de divino me lo estoy poniendo yo. No, el hombre en este escenario, por cuestión de fuerza, provoca más comida y el hombre descubre que el patriarcado, el paternalismo, la razón directa del parentesco venía también por razón de que el hombre era el que se genera. El hombre descubre eso también. Entonces ese sería el patriarcado. ¿Y qué trajo el patriarcado? Más producción agraria, más progreso, más evolución en los instrumentos, de más modernidad en los instrumentos de trabajo. Ya estamos hablando que el hombre descubre la rueda, ya estamos hablando que se la puede poner ya una carreta y que lo jalen animales, y ya estamos hablando de escenarios, de procesos, de producción, y de dónde venimos, sin hablar de Estado, sin hablar de derecho, sin hablar de Dios. El hombre del patriarcado
sustituye ese razonamiento del matriarcado. Y ahora estamos hablando ya de la parte de la barbarie. Recuerden que hablamos que la comunidad primitiva la íbamos a dividir en 3 partes. El salvajismo, la barbarie, que estamos en la última fase de la barbarie. El hombre, ya hay más movilidad. Posiblemente ya hay encaminamientos de trasladar comida de un lugar para otro, ya hay intercambios con otras tribus, ya se empiezan a generar otros temas y pasamos a otra etapa que si bien estamos en los valores de la comunidad gentilicia, que por razones de sangre y parentesco y las mismas razones de producción eran las líneas que generaban precisamente esa solidez como comunidad, como familia, como tal. Pero se termina el patriarcado, pónganlo de ese punto de vista, entre comillas se termina en estos razonamientos. Porque, por ejemplo, hoy se habla todavía en ese feminismo radical de que todavía está la existencia del patriarcado en el mundo. ¿Y en Guatemala habrá patriarcado, compañeros? ¿Qué dicen las compañeras? ¿Hay patriarcado en Guatemala? Es pregunta. Sí, le va a preguntar. ¿Hay patriarcado, compañero? Sí, para mí sí todavía existe. Es que es para ti. La pregunta es si existe o no. Sí, licenciado, existe patriarcado en Guatemala. ¿Y las compañeras qué dicen? Sí, aún existe. Pero aquí manda la Porres en el Ministerio Público, manda la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, manda la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Aquí, pero bajo las órdenes de Yamatei, que es un hombre. Bueno. Y ponen Yamatei vestido de mujer y quieren meter a la vieja cara de gata empachada esa. Entonces, cuando yo me pongo en este tema es estructuralmente hay muchas condiciones que hay que superar, estructuralmente, y esas son las cosas que vamos a ir definiendo. ¿Por qué el derecho agrario, que garantiza la paz? ¿Por qué garantiza la comida? Pero ahorita ya podemos hablar de pasar a una fase final que es para determinar cómo surge la propiedad privada, porque no habíamos hablado de propiedad privada, ¿verdad, compañeros? ¿Cómo surge la propiedad privada? Porque la sociedad privada surgió. ¿Cómo surge la propiedad privada? Compañeros, ¿se entiende lo que hablo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Llevamos las secuencias. Es importante que lo sepan porque ahora estoy hablando y no sé si estoy hablando al aire, pero vamos a darle el origen a la propiedad privada. Pero previo se dieron en la sociedad lo que se conoce como la primera, segunda, tercera división social del trabajo. Fíjense pues, división social del trabajo. Pero previo, el matriarcado, lo que se da ahí es una división natural del trabajo, por eso se da el matriarcado y el descubrimiento de la horticultura. Cuando dije esto, es para que ustedes tomen en cuenta que eso fue natural. Hombre, la mujer, especialmente la mujer, se descubre porque descubre eso. Las mujeres embarazadas, las mujeres ancianas, bueno, tienen un rol importante y dieron como consecuencia el matriarcado. Pero ya estamos evolucionando a eso. Vamos a hablar de la existencia de las divisiones sociales del trabajo. Y vamos a hablar de la primera, segunda y tercera división social.
lo que sucedió con el matriarcado, ¿qué división fue? ¿Qué tipo de división dije? División natural. Natural. Nunca se les olvide, por favor. Es una división natural. Ahora vamos a hablar de la división del trabajo. Y la primera división es cuando se separan las tribus agrícolas de las tribus pastoras. Más bien dicho, las tribus pastoras se separan de las tribus agrícolas. Cuando nosotros hablamos de la especialización del trabajo, se pueden imaginar ustedes en ese momento solo produciendo maíz, solo por hablar algo del maíz, solo soya, lo que sea, dándole. Pero también se requería carne, leche, pieles, y habían herramientas. Entonces, dentro de la misma comunidad, se especializaron gente que podía pastorear el ganado, no podía dedicarse a todas las cosas al mismo tiempo. Y eso generó precisamente una producción enorme de ganadería que hizo factible separar las tribus. Se quedó una tribu agrícola y una tribu pastores. Hubo una división, la primera división social del trabajo, pues. Hay quienes producían el maíz y los otros la carne y la leche. ¿Me comprenden? Se separan. Entonces se da la primera división social del trabajo. Pero esa primera división social del trabajo generó también dentro de cada una de esas comunidades, ya sea agraria o de ganado, en este caso, los pastores, también se dieron dentro de sus propias comunidades especializaciones de quienes hacían las flechas, los arcos, que hacían moldes, que hacían arneses, espadas, cuchillos. Se generó toda una también. A eso, por principio, hay que llamar que fue la incipiencia del origen del urbanismo, o sea, de las ciudades, de las estancias, de los burgos. Habían maestros, habían ahí aprendizajes haciendo cuchillos, porque resulta que tanto las tribus pastoras necesitaban de arneses, necesitaban de utensilios para labrar, pero también las tribus pastoras. Entonces habían intercambios, había necesidad de ello. Entonces ya estamos hablando de que aparece esa división, la de los artesanos y la de los oficios. Ya estamos hablando de dos divisiones sociales de trabajo. Cuando se separa la tribu pastora de las agrícolas, y hoy que se separan dentro de sus propias comunidades que se especializaron en la fabricación, valga, de instrumentos de trabajo. Pero ahí no se quedó la sociedad. Sigue evolucionando. Aparece otra división social del trabajo, que es la división social de los comerciantes, de los mercaderes. Y es que estos mercaderes surgieron como consecuencia de las mismas tribus que mandaran sus mejores hombres para negociar carne por maíz, o bien carne por lanzas, por arneses, o viceversa. También generó este escenario mercantilizado. Y hay, por ejemplo, una tradición, por ejemplo, la ruta de la seda china, por ejemplo, que data precisamente de caravanas de comerciantes que llevaban comida, instrumentos, telas a cualquier parte de Medio Oriente en esa época como tal. Ustedes han visto esas películas que llevan precisamente el trueque,
es un escenario importante que haya que definirlo ahí. Entonces se dio. Entonces, teniendo ya precisamente todo ese desarrollo, que ya existe una hegemonía mercantil donde hay comerciantes, donde hay obreros, donde hay terratenientes, donde hay finqueros vaqueros, etcétera, etcétera, hay una evolución social, hay un desarrollo de los instrumentos de trabajo, pero también se empieza a apreciar que ya las familias comunitarias ya eran un tanto más reducidos y protegían de alguna manera lo que necesitaban para poder consumir ellos mismos. Hasta ahí no estamos hablando de la propiedad privada. Pero resulta que en ese traslado, en ese trueque que dice ahí el compañero, en esas oportunidades de ver, la humanidad o el hombre, el género humano, descubre lo que habla ahí el compañero, lo que se conoce como el plusvalor. Cuando nosotros vemos que una propiedad le pasa en una carretera, le pasa que estas cuestiones sube de plusvalía, se habla de valores, plusvalía. Algo vale más sin trabajar. Entonces, comunidades que al principio pudiera haber sido por préstamos o simplemente por rivalidades de terreno, se apropiaron del otro terreno y aún sus propias comunidades como tal. Fíjense lo que estoy hablando. Empieza a ver, fíjense que es importante antes de llegar a ese tema, que la sociedad ya tiene una familia patriarcal enorme. Si quieren, ustedes ya quieren meter a la Biblia, métanla ahí, por ejemplo, cuando habla que Abraham salió de Ur y salió en búsqueda de la tierra prometida, ¿qué? Se habla que salió con su familia, pero no era la mujer y 5 hijos, estamos hablando de la familia patriarcal. Estamos hablando de 500,000, 1 millón de personas caminando. Familias patriarcales. Entonces el hombre se apropia del trabajo del otro hombre, pero se apropia hasta del mismo hombre. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿El esclavismo? Surge, ¿quién fue quien habló? ¿Quién? Stephanie. Bueno, surge la esclavitud. Pero ese surgimiento de la esclavitud le vamos a poner un compás de espera. Porque la esclavitud lo que hace es romper el escenario normal que tenía la comunidad primitiva. No habían clases sociales. Habían clases sociales. Había razones de mando, pero no clases sociales. Ya vemos adelante y ahorita lo vamos a identificar que una clase social se caracteriza por ser propietaria o no de medios de producción. A ver. Una clase social. ¿Ustedes qué clase social, en qué clase social se constituyen aquí en Guatemala, compañeros? Es pregunta. ¿Una sociedad democrática? ¿Perdón? ¿Una sociedad democrática? ¿Usted se considera que somos democráticos? No, la verdad no, pero establecido en la ley, pero realmente no. ¿Y entonces? Miren.
ya tengo el grave problema y que tengo ya la primera división social, ya tengo el primer escenario de una familia patriarcal que se apropia de una tribu sobre la otra, dice el compañero. Sí, vamos a ver, yo ya me quedo siendo el que gobierna, pero el gobernar implica otros razonamientos, porque anteriormente no existía ningún instrumento, ni jurídico ni político, para someter e imponer las condiciones del trabajo. Entonces, cuando se da este escenario donde aparece que esa tribu se apropia de lo otro y aparece ya clases sociales donde yo me apropio, ahora soy yo el propietario de medios de producción, pero no. Este de abajo ya no es ni dueño ni de la tijera, ni del cuchillo, ni de su propia vida. Este es el que tiene. Vuelvo a preguntar, ¿en qué clase social vivimos nosotros los guatemaltecos, compañeros? Es una pregunta normal que ustedes la deben de levantar. Vamos, Maite. El proletariado. ¿Usted es proletaria, compañera? Sí, porque pues tengo un trabajo y gano el mínimo. Si fuera burguesa, estuviera en la Marroquín, ¿verdad? Tampoco. ¿Cómo que la conciencia de clase? Una burguesa, ¿qué tiene que hacer estudiando en la San Carlos? Si a la San Carlos solo venimos los peores. No, tal vez en otro país, digo yo. En la San Carlos solo venimos la chusma. A la San Carlos solo venimos proletarios. A la San Carlos venimos gente que debemos definir nuestro concepto de vida con conciencia de clase. Sin embargo, hay quienes se la llevan de burgueses o se la llevan en a San Carlos de saberlo todo, de estar en esto, en política y lo otro, y lo único que hacen es deteriorar el conocimiento científico que nosotros venimos arrastrando. A ver, José Mariano. Pero antes de darle la palabra a José Mariano, compañeros, se entienden, no los estoy provocando, no estoy generando ningún inconveniente en ustedes, ¿verdad? Porque me genera siempre alguna duda, siempre este tema. No, listo. No, para nada, súper. Gracias. A ver, José Mariano, ¿qué dices tú? Buenas noches, Rick. Según lo que usted preguntaba y tomando en cuenta de manera general lo que conocemos como la pirámide social, considero que la mayoría, bueno, casi todos estamos en una clase social pobre o clase social baja, derivado que decía lo mismo, decía su concepto también sobre la clase social que se caracteriza por tener los medios de producción. Y estoy seguro que el 99% acá no tenemos ningún medio de producción más que la fuerza de trabajo. A menos que tenga la maquinita que sirva para pelar mango, ¿verdad tú? Podría ser, pero aún así no es relevante comparar el medio de producción. Por consiguiente, considero que la mayoría de todos nosotros estamos en la clase baja, pero tomando esa clase baja como un concepto general dentro de la escala social que tenemos por conocimiento básico, por decirlo así. Todo esto. Aquí vamos a aprender a identificar las clases sociales. Aquí no hay clase baja, no hay clase media, no hay clase entera, por un lado. ¿Qué clases sociales habían, por ejemplo, en el régimen esclavista? Miren que me estoy adelantando un montón, pero de una vez voy sacando del tema. ¿Qué clases sociales hay en el esclavismo? El esclavista y el esclavo. Punto. ¿Y qué clases sociales hay en el feudalismo? La gleba y el señor feudal. El señor feudal y la gleba. De la gleba y el señor feudal. ¿Qué clases sociales hay en el capitalismo? El proletariado y el capitalista. Y el burgués. El burgués. Claro. Y si nos vamos al socialismo, pues es una incorporación proletaria total, pero eso ya lo vamos a ir manejando, pero porque es bien importante también llegar a esa conclusión. Pero entonces ustedes ya vienen identificando
clases sociales desde la historia misma de la humanidad. ¿Jesús era burgués o era proletario? Proletario. No, porque no era esclavista a esa época. Fíjense, pues, vamos a ir como incorporando estos valores, pero bueno, creo que he avanzado suficiente como para entender que ya tenemos un escenario que nos puede permitir ya empezar a desarrollar el surgimiento del derecho y el Estado hasta llegar a Guatemala, que es lo que más me interesa en este campo. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? Ahí me recuerdan esto. A ver, ¿quién me lo tiene que ver? Maite. Ahí me recuerdan dónde quedamos, dejamos la clase hoy, Maite, por favor, se lo ruego. Ok, Lick. Vaya, anótemelo ahí. Siempre me aprovecho ahí de los compañeros y hoy me voy a aprovechar de usted. ¿Alguna duda? Si no, dejamos la clase hasta acá. No, Lick. Bueno, pasen buenas noches, pues sí, estamos pendientes de la última. Igualmente, Lick. Gracias, Lick. Igualmente. Buenas noches.